Voy a explicar la dinámica de trabajo de esta primera mesa. En primer lugar, los panelistas harán uso de la palabra hasta por 30 minutos con sus conferencias. Durante ese proceso vamos a estar repartiendo boletas para todos aquellos que quieran hacer preguntas y al final haremos un espacio de hasta 20 minutos para contestar los dos panelistas las preguntas que se les formulen. Tendré entonces, en primer término, el honor de presentar ante todos ustedes al señor licenciado José Trinidad Padilla López, quien es diputado presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. El señor licenciado José Trinidad Padilla López es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Cuenta además con diversos cursos de liderazgo y administración de las instituciones de educación superior por la Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III. Actualmente se desempeña como diputado en el Congreso de Jalisco, electo por mayoría en el Distrito 13. Con tal motivo se desempeña como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, vocal de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, vocal de la Comisión de Educación, vocal de la Comisión de Planeación para el Desarrollo. De 1993 a la fecha, es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara. Entre otros reconocimientos, ha recibido las siguientes distinciones. En 2004, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. También en 2004 fue nombrado doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad Kyung-hee de Seúl, Corea del Sur. Y en 2005 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Soka en Tokio, Japón. En su experiencia laboral cuenta de 1989 a 1991, director general de Extensión Universitaria de nuestra máxima casa de estudios. De 1993 a 1995, jefe del Departamento de Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara. De 1995 a 2001, secretario general de nuestra máxima casa de estudios. De 2001 a 2007, rector general. De 2007 a 2009, director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. De 2009 a 2012, diputado federal por el 8º Distrito del Estado de Jalisco, y con tal motivo se desempeñó como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de 2011 a 2012 presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Nacional Tecnológico Universitario. Entre otras publicaciones ha participado en las siguientes que enumeraré de manera muy breve. En 2005, Educación Superior, bien político o bien de mercado. En 2005 también, Memoria del Foro Internacional sobre la Fiscalización Superior en México y el Mundo. En 2005, Políticas Globales y Educación. En 2007, La Seducción Simbólica, Estudios sobre el Imaginario. Y en 2008, La Calidad de la Educación Superior y la Investigación Científica. Sin más preámbulos, ruego a todos ustedes se sirvan recibir con un aplauso a nuestro ponente, el señor diputado José Trinidad Padilla López. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar esta plática, que como pueden leer ustedes en el título, se trata de vincular el tema de la planeación de las ciudades con el tema de la seguridad para los ciudadanos y tratar de explorar en este esquema cuáles podrían ser algunos de los retos que se enfrentan, sobre todo desde la perspectiva de quienes hacen leyes o reforman las leyes para generar el marco en el cual actúan los tomadores de decisiones, tanto desde la parte de la autoridad, del Estado, por así decirlo, como desde la parte de los ciudadanos. Ese marco que debería servir de casa común para generar convivencia, para generar reconstitución de tejido social y para poder asegurar en el futuro un crecimiento de las ciudades que no sea incompatible ni con las relaciones interpersonales entre los seres humanos, ni de estos con el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Las ciudades, primero me referiré a lo que es el tema del desarrollo urbano.
Las ciudades, como podemos constatarlo, están creciendo a velocidades inesperadas. A inicios del siglo, en las economías emergentes, ya se esperaba que la población urbana se duplicara en 30 años, esto es, desde el año 2000 al 2030, añadiendo al mundo alrededor de 2,000 millones más de personas y millones de kilómetros cuadrados a las áreas urbanas. Es decir, se espera que para el 2030 se esté cerca de triplicar la tierra urbana mundial que existía en el año 2000. Es un tema que ya venía siendo advertido en escritos de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en un informe de 1995 por Federico Mayor Zaragoza de la UNESCO, que hablaba ya del grave problema que iba a significar para mediados de este siglo el tema de la expansión urbana, de la expansión demográfica y la tendencia creciente a concentrar a la gran mayoría de los seres humanos que antes vivían en zonas rurales y que ahora viven en zonas urbanas. El acelerado crecimiento de las ciudades, tanto en espacio como en población, trae como consecuencia la necesidad de satisfacer una demanda adicional de bienes y servicios, por lo que se debe reforzar la dotación de infraestructura y equipamiento en rubros como agua, drenaje, energía, transporte, educación, salud, vivienda, abasto de víveres, etc. Todo esto, sin duda necesario, es necesario es cubrir los aspectos relacionados con la calidad de vida de la población, buscando avanzar hacia su bienestar real. El desarrollo urbano como concepto, pues, consiste en el proceso de planeación y regulación de nuevos centros de población, del crecimiento de las ciudades y de la conservación y el mejoramiento de ambos. Las ciudades, lo sabemos ahora, lo deseable es que se planeen. Sin embargo, este no es un fenómeno que se haya dado toda la vida. Esto es, el fenómeno de la planeación urbana se puede decir que data en realidad de hace muy poco, quizá de mediados, ya en forma de mediados o de principios del siglo pasado, siglo XX, y ahora se ha convertido en una necesidad cada vez mayor y se involucra ya como políticas públicas, como políticas de gobierno, explícitamente el tema de la planeación urbana. Los arquitectos y los urbanistas, los grandes diseñadores de las ciudades, planean y para ello definen un desarrollo habitacional aquí, un parque por allá, acá un hospital, una carretera que conecte núcleos urbanos de una parte a otra, en fin, todo lo que conlleva el ir planeando lo mejor que se pueda las grandes concentraciones de personas. Pero, ¿qué cosa es la planeación urbana y cómo llegó a integrarse por los elementos que la conforman? El concepto tradicional del desarrollo en el siglo XX, recordémoslo, fue fundamentalmente económico. Se entendía el concepto del desarrollo principalmente, no únicamente, pero sí principalmente, como una cuestión de carácter económico. Surge en la segunda posguerra y fundamentado sobre tres elementos centrales que se consideraban: la abundancia de recursos naturales y principalmente los recursos energéticos, el aumento de la productividad del trabajo y la presencia de lo que en aquel tiempo fue el surgimiento de lo que llamamos el estado de bienestar. Esto es una participación activa del Estado y no como quería el liberalismo clásico, un Estado gendarme simplemente, pero ausente o ajeno a la regulación de diversos aspectos de la vida social. En la década de los 70 se incorporan a los objetivos de la planeación el combate a la pobreza, el combate al desempleo y el combate a la desigualdad, toda vez que empezaron a percibirse como fenómenos cada vez más incidentes en los muchos conflictos que tiene el desarrollo armónico de las comunidades humanas, de las grandes concentraciones. Se profundiza en la década de los 80 con la promoción del desarrollo autodependiente a escala humana y la noción
de lo que se ha dado en llamar el desarrollo sustentable, que expresa un compromiso entre posiciones políticas y estrategias tecnológicas y económicas que a veces son difíciles de conciliar. Fue el momento en el que los grandes tomadores de decisiones poco a poco fueron entendiendo que el modelo de desarrollo industrial, de la sociedad industrial, es un modelo basado en la explotación ilimitada y en la presunción de que los recursos naturales serían siempre ilimitados y de que la dominación del hombre sobre la naturaleza pues era algo necesario para generar las bases de un progreso que sería un progreso lineal, continuado y prácticamente, por lo menos implícitamente, se percibía como un progreso ad infinitum. Muy pronto nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los administradores de las grandes ciudades o los usuarios de las grandes ciudades, que había cierta incompatibilidad entre este modelo de explotación indiscriminada, tecnologizada de los recursos naturales y la capacidad de carga de un planeta que cada vez resiste menos este embate del consumo, de un modelo de consumo de la sociedad, de la civilización industrial. En la década de los 90, con la consolidación de algunos procesos de empoderamiento social, se incorporaron variables intangibles al concepto de desarrollo. Temas como la paz, la economía, el medio ambiente, la justicia y la democracia, que reconocen el valor de la subjetividad colectiva en el proceso y su estrecha asociación con la cultura local y con sus valores. Poco a poco entonces se fue consolidando el proceso de planeación urbana estratégica que no solo requiere del análisis de la distribución física del espacio, sino que se delinea como un proceso de reflexión de los fenómenos que motivan el desarrollo urbano y los aspectos económicos, sociales y culturales que inciden en el crecimiento de las ciudades. Sin embargo, una pregunta surge tarde o temprano. ¿La seguridad también se planea? ¿Cómo es factible o desde qué perspectivas es dable la planeación de la seguridad? En los años 70, la seguridad o el concepto de seguridad giraba principalmente en torno a la defensa de los intereses neurálgicos de los estados, como la soberanía y la autonomía. Es decir, la seguridad era concebida como la seguridad nacional, como una de las prioridades de los estados nacionales. La seguridad puede definirse, como lo ha hecho ya en múltiples ocasiones la Organización de las Naciones Unidas, desde múltiples perspectivas que pueden agruparse de acuerdo con el nivel de análisis que adoptan. Esto es, el individuo, la comunidad, el Estado, la región y el mundo. O bien, desde la perspectiva de las amenazas que subrayan, si es el delito común, la delincuencia organizada, las guerras, el hambre, la pobreza, en fin. O incluso desde las respuestas de política pública que implícita o explícitamente privilegian. Por ejemplo, privilegiar la prevención frente a la represión, ¿sí? La seguridad humana, entonces, se definió como la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. Estoy citando un documento del Programa Nacional de las Naciones Unidas. Es un concepto amplio que contempla un abanico, el de la seguridad humana, un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y contra el bienestar de las personas. Desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia políticas, amenazas a la salud y delitos de diverso tipo. Esto es, el concepto de la seguridad humana tenía que ver ya con una serie de temas vinculados a la prevención de muchos aspectos, algunos de los cuales no son producidos por el hombre mismo, sino son producidos, en algunos casos, por la naturaleza. Parte de la inseguridad de los humanos tiene que ver con ciclones, inundaciones, terremotos, cuestiones que no es posible prever, pero sí es posible prever la acción que les permitirá a las comunidades de hombres organizados, a las comunidades humanas, enfrentar las consecuencias de estos actos, de estos eventos contingentes que les ocurren. La seguridad humana fue pensada pues como un concepto integral de seguridad.
Mientras la noción de seguridad nacional usada en épocas pasadas apuntaba a la seguridad y defensa de un Estado-nación, la seguridad humana se centra en el usuario final, esto es, en el ser humano. Por tanto, en el concepto de seguridad humana, no basta con proteger al Estado para proteger al ser humano. Es necesario también incorporar resguardos que protejan al ser humano de abusos por parte, entre otros, del Estado. La seguridad humana concibe el desarrollo pleno de las personas y subraya que el acceso a la seguridad es un derecho de todos los habitantes, individuos y comunidades, que incluye el logro de un desarrollo sostenible, que mejore la calidad de vida, las posibilidades de integración y de participación social de las personas y no solo en la expansión del proceso productivo. No basta un aumento de las oportunidades orientadas a las personas, tales como ingresos, longevidad, educación, si no están en un entorno social que permita acceder a ellas y disfrutarlas. Esto es el tema de la equidad, tiene que ser involucrado. Sin paz social, equidad, solidaridad, confianza, las oportunidades creadas por el desarrollo dejan de ser tales oportunidades, pues dejan de estar accesibles para todos en condiciones equitativas, estables y seguras. La seguridad humana también apunta a reducir la incertidumbre a nivel individual en el contexto de la sociedad contemporánea, marcada por los cambios, el dinamismo, lo efímero, la presencia estructural del riesgo. Se sabe que las sociedades modernas han sido incluso definidas por más de algún intelectual como la sociedad del riesgo. Pienso en Ulrich Beck, que ha escrito numerosos trabajos planteando como una parte estructural de la vida moderna, de la vida o posmoderna le llamarían algunos, en las grandes urbes, el riesgo como una presencia cotidiana, una presencia estructural motivada por muchísimos elementos, algunos muy tangibles, otros invisibles, pero siempre presentes. Estas transformaciones impulsadas por los sucesivos procesos de modernización a escala mundial han dado un nuevo carácter a fenómenos tan antiguos como la inseguridad, el riesgo o la pérdida de confianza. El concepto de seguridad ciudadana, para plantearlo con otra categoría, viene a ser una superación del concepto de seguridad estatal, cuya prioridad es la seguridad de las personas como un derecho exigible frente al Estado. No implica, por supuesto, el apartamiento o la eliminación del Estado, sino su reordenamiento y el fortalecimiento para enfocar sus mejores capacidades analíticas, operativas y estratégicas. Deja de ser una cuestión pensada en términos de un beneficiario excluyente, el Estado-nación como conjunto de todos los ciudadanos que lo integran, para convertirse en una política pública que pone en el centro al ciudadano, ciudadanocéntrica, digamos, llamaremos a esta política pública. Dentro de este tríptico entre Estado, sociedad y ciudadano, se trata de emprender una tarea que reconstruya las estructuras de autoridad y legitimidad desde la base hacia arriba y desde arriba hacia la base, ya que es obviamente imposible recrear una sociedad civil sin recrear a la vez un Estado. Generar, para decirlo en una palabra, diversos modelos que sean viables de lo que le llamaríamos gobernanza urbana, modelos de gobernanza urbana que articule los aspectos que tienen que ver con las autoridades, con la estructura del Estado, pero en el que no estén ausentes, sino participando activamente la parte de los ciudadanos. Es una especie de ciudadanización de la seguridad pública que significa o que comporta, por supuesto, el empoderamiento de los ciudadanos referido al ámbito de habitantes con facultades efectivas, más allá de su reconocimiento formal. Se trataría de un modelo que comporta un ejercicio democratizador que exige nuevas instituciones participativas y de expresión de la sociedad civil, que obviamente no serían como supletoria, sino como concurrente o complementaria de la acción estatal, y que demanda nuevas respuestas
administrativas, nuevas respuestas burocráticas y de articulación del sector público con el resto de los actores comunitarios. Forma parte de esta capacidad, de esta nueva capacidad, superar el riesgo de fatiga participativa de la sociedad, especialmente en aquellos sectores más débiles y empobrecidos. Nosotros nos preguntaríamos a estas alturas, ¿cómo se siente o cómo se siente nuestro país, cómo se siente México respecto de la seguridad? ¿Se siente seguro México? En la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, en VIPE 2014, que hizo el INEGI, se generó una información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante el 2013, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades. La encuesta permite hacer estimaciones sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas o a los hogares. Robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos como secuestros y delitos sexuales. Dentro de esta encuesta de percepción no están directamente considerados el narcotráfico o la delincuencia organizada o el tráfico de indocumentados, por ejemplo, que no son tan susceptibles de medirse en una encuesta de victimización. Por eso esos temas se miden de manera diferente. Pero en esta encuesta, en México, durante el 2014, el 73.3% de la población considera que vivir en su estado es inseguro a consecuencia de la delincuencia. En lo que corresponde a la seguridad en los barrios, aquí hay una tabla que no sé si se alcanza a ver bien. En lo que corresponde a la seguridad en los barrios o las colonias, la ENVIPE muestra que a nivel nacional es el 45.3% de la población el que se siente vivir inseguridad en razón de la delincuencia. Porcentaje que en el caso de Jalisco es representado con el 41.5%. Es decir, todavía hay una pequeña mayoría que no siente o que no percibe vivir, digamos, en un esquema de inseguridad extrema, pero sí es de llamar la atención la gran cantidad o la cantidad creciente de ciudadanos que dice percibirse como inseguro. ¿Cómo podemos prever la seguridad de los habitantes y usuarios a través de la planeación urbana? Bueno, esto es un tema relativamente novedoso, porque cuando uno piensa en esquemas de seguridad, de quién debe proveer seguridad o de cómo o a través de qué tipo de estructuras puede garantizarse la seguridad, pues inmediatamente uno piensa en los sectores de la violencia organizada legítima del Estado, las policías, la policía municipal en primer término, las policías estatales, las policías federales, los distintos cuerpos de seguridad, de inteligencia del Estado, el ejército finalmente. Uno piensa que en principio ahí es donde debe estar prácticamente garantizado todo lo que tiene que ver con la seguridad. Sin embargo, recientes abordajes del tema de la seguridad y sobre todo desde esta perspectiva de los modelos de gobernanza que se aspira a construir, han ideado o han imaginado nuevas perspectivas que permitirían pensar en otro tipo de acciones que también, junto con obviamente la fuerza organizada de la violencia legítima del Estado, podría garantizar seguridad para los ciudadanos. Nadie pensaría que los arquitectos tienen algo que ver en el tema de la seguridad o que el diseño estructural, el diseño de las calles, el diseño de las plazas, el diseño de los centros habitacionales, las políticas de desarrollo de vivienda o las políticas como por ejemplo, la que ya se está poniendo en marcha a nivel nacional, la redensificación y compactación de las ciudades, la reestructuración y recuperación de los espacios públicos, tuviera algo que ver estructuralmente con la provisión de seguridad. Por eso, dentro de la ciudad, la función de un arquitecto dentro de la ciudad no es solamente la edificación,
También es responsable de muchas otras tareas, tales como imaginar el equipamiento de los espacios con mobiliario adecuado a las actividades que se realizan en distintas áreas. Por otra parte, los arquitectos tienen también la encomienda de diseñar lugares accesibles y seguros para toda la población, lo cual se puede lograr a través de elementos que permitan la estancia, permanencia y confort de los usuarios. De la misma manera, el trazo de las calles, las avenidas, la implementación de elementos viales también competen de cierta manera en el actuar de los arquitectos. Ahora ya desde muchas perspectivas se ha puesto en relieve la función que tienen otros elementos para tratar de coadyuvar a la acción positiva, digamos a la acción explícita de las fuerzas de seguridad del Estado, o las percibidas tradicionalmente como tales, con otra serie de elementos como por ejemplo la puesta en marcha de una nueva pedagogía ciudadana que recupere los valores de civilidad de lo que le llamaban la famosa educación cívica a nuestras abuelas, aquel conjunto de valores que permiten desde que el niño es niño en su entorno primario, antes de entrar a los sistemas escolarizados de educación, ir cultivando una serie de valores de civilidad que permitan generar una auténtica cultura de respeto a la legalidad que genere a su vez una reconstitución del espacio público. Yo hace rato antes de entrar aquí platicaba con una de las ponentes que al rato aquí va a estar exponiendo, con Baricaldo. Estaba platicando de la experiencia que tuvimos aquí hace algunos años cuando organizamos un foro de cultura democrática en el marco de la Feria Internacional del Libro y vinieron dos ponentes que a mí me cambiaron totalmente la concepción de este tipo de cuestiones. Uno de ellos, Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, exrector de la universidad en Bogotá, en Colombia, y que hizo una exposición importantísima sobre la importancia que tiene este tema de la recuperación y del impulso de una nueva pedagogía ciudadana que busque, a partir de lo elemental, que nos pueden parecer cosas a veces banales, a través de lo elemental ir reconstruyendo ese tejido social que se va perdiendo. De manera lúdica, con mimos, con payasos en la calle, sacarle una tarjeta roja, por ejemplo, a un ciudadano que se está cruzando la calle a la mitad de la calle y no por las esquinas, o aquel que estando un puente peatonal se cruza por debajo y llegan, ¡ey!, y le hacen allí toda una pachanga con la tarjeta roja para ir generando de una manera lúdica, pero que vaya generando la noción de lo que es la importancia de cumplir con las reglas elementales, no digamos cumplir con la ley, cumplir con las reglas elementales que nos hemos dado los seres humanos para hacer armónica la convivencia de quienes somos diferentes y tenemos intereses legítimos, pero a veces encontrados. Ese tipo de cuestiones que nos conversó aquel día Antanas Mockus, a mí me parece que, bueno, por supuesto, él no lo platicó como una ocurrencia ni como un proyecto, lo platicó como una experiencia que ya había puesto en marcha y que ya dio resultados muy importantes en una de las ciudades que hace 15 o 20 años era considerada como una de las ciudades más violentas de América Latina, como quizá desde otras latitudes nos están considerando ahora a nosotros en algunas de las ciudades de este país. El otro filósofo que se presentó es Michelangelo Bovero. Michelangelo Bovero, sobre todo los juristas lo saben muy bien, uno de los principales discípulos del filósofo Norberto Bobbio, nos hablaba de sus temores, de aquello a lo que en alguna ocasión se había referido Norberto Bobbio como uno de los elementos centrales para que una democracia funcione como debe funcionar. Decía Norberto Bobbio, así como para tener un estofado de conejo, bueno, esto lo digo yo, pero para tener un estofado de conejo, lo primero que se necesita es tener el conejo. Para tener una democracia que sea sustentable y que sea verdadera, lo primero que hay que tener es ciudadanos.
un ciudadano educado, educado en el sentido al que Antanas Mockus después se refirió, el ciudadano educado que sepa, quiera y pueda ejercer su condición de ciudadanía, esto es, de individuo con un raciocinio autónomo, que se responsabiliza de las consecuencias de sus actos, que es capaz de exigir derechos sin transigir, pero que también es capaz de reconocer obligaciones sin regatearlas. Ese es el tipo de ciudadano educado al que se refería Norberto Bobbio, y Michelangelo Bovero daba cuenta de un fenómeno que cada vez está más presente en las sociedades modernas, y dice, el problema es que Norberto Bobbio, que se dolía de que no había ciudadanos suficientemente educados o de que era el actor que todavía nos faltaba, sobre todo en sociedades como las de América Latina, en donde hay ciudadanos, pero como lunares en un mar de personas que no necesariamente se asumen como tales, como ciudadanos. Decía, Norberto Bobbio se quedó corto. El problema ahora es que está surgiendo un nuevo espécimen, no solamente de ciudadano no educado, ya nos viéramos en esas, pues vamos. El problema es que están surgiendo ciudadanos deseducados y, lo que es peor, deseducadores, envueltos dentro y junto de las estructuras democráticas. Empiezan a surgir este tipo de ciudadano que aparentemente se asume como ciudadano, que exige derechos, que plantea una serie de cuestiones, pero que no reconoce obligaciones, que no se asume en la práctica como ciudadano total y no contribuye a generar ese tejido social que sería la recuperación de los valores de la convivencia que tiene que darse en un entorno cada vez más urbanizado, en donde la mayoría de las personas viven ya en las ciudades. Bueno, no me quiero extender mucho. Los abordajes nuevos que se han planteado, y seguramente aquí personas que sí saben del tema les van a hablar mejor que yo de estos temas, se ha descubierto que junto con la acción de prevención o de persecución del delito, porque son las dos cosas las que hay que tener en cuenta, la persecución del delito que hacen y que es responsabilidad del Estado hacer a través de los cuerpos de seguridad, está una obligación de los ciudadanos a través de múltiples niveles y en múltiples ámbitos, en los microespacios de la sociedad. Hay una responsabilidad, o habría que exigirle una responsabilidad a los ciudadanos para coadyuvar en los procesos que brinden seguridad ciudadana a todos los habitantes de las grandes urbes. Digo ciudadano, pero obviamente esto también implicaría a quienes no viven en las grandes urbes. Esto es, en términos generales, a los ciudadanos en concreto que viven en un Estado-nación. Y este tipo de asuntos tienen que ver en las políticas que debieran impulsarse, tanto para el diseño de ciudades. ¿Qué políticas podríamos impulsar para tratar de cumplir con este objetivo? En principio, ya se ha dicho, una política que busque frenar ese crecimiento expansivo típico del modelo de la sociedad que creó la sociedad industrial, basada en un consumo de energía fósil que tiene fecha de caducidad, que fue tributario de Su Majestad el automóvil, y por lo tanto fueron creciendo ciudades enormes. El concreto fue comiendo las zonas rurales. El cambio climático no se hizo esperar. Entonces, ese tipo de ciudades es un tipo de ciudad que sin ninguna duda podemos decir en este momento es un modelo que ya está llegando a su fin, ya tocó fondo, llegó al final. Es un modelo totalmente insustentable porque además estaba basado en un modelo de crecimiento de la ciudad en el que no se consideraba necesario una armonía con los entornos ambientales que rodean a las ciudades. Hoy nos damos cuenta que el no haber cuidado suficientemente estos entornos, estos delicados equilibrios precarios, equilibrios ambientales, tienen consecuencias funestas. En términos generales, la pérdida de estos equilibrios genera catástrofes cada vez mayores, pero también en términos humanos, en términos económicos, pérdidas de recursos, pérdidas de vidas, pérdida de dinero, pérdida en general de la calidad de vida. Ya no me voy a extender más porque creo que ya abusé mucho del
del tiempo, pero terminaría diciendo qué es lo que se ha propuesto como políticas de la administración, políticas públicas que las administraciones tendrían que impulsar. Hay algunos que han planteado de manera muy seria y creo yo muy atinada, animar a que lo que le llaman el nativo experto de las ciudades participen en el diseño y en el crecimiento de las ciudades, junto con las políticas macro. Por ejemplo, una política de gran alcance, una macropolítica es la decisión de hacer o de propiciar ciudades compactas, crecimiento vertical de las ciudades y una reordenación del territorio, terminando con ese modelo de ciudades monocéntricas y propiciando el establecimiento de ciudades policéntricas muy bien comunicadas entre sí, con una planeación razonable y racional que genere espacios públicos que sean sustentables, con un diseño que los arquitectos tendrían que idear y ser muy creativos, justamente para que el entorno, los entornos de estos núcleos urbanos sean entornos que inviten a la participación de las comunidades, a estar en contacto las comunidades, a verse y ser vistos justamente, y a generar espacios de convivencia y no de exclusión. Esto sería obviamente una parte de las macropolíticas, pero también está como un reto el impulsar, como quería Antanas Mockus, la participación en los microespacios de las ciudades. Aprovechando justamente el impulso de estas macropolíticas, promover en el microespacio de los barrios, la vecindad, el coto habitacional o lo que serían, digamos, las unidades habitacionales, ir promoviendo, replicando estos esquemas de gobernanza que acerquen a los poderes locales, a las representaciones, a las autoridades locales, con la actividad participativa de los ciudadanos. Hay ya instrumentos de participación ciudadana que se están legislando, hay algunos que están, no solamente el presupuesto participativo, hay una serie de iniciativas que se están planteando para los temas, obviamente, que tienen que ver con la organización vecinal para el cuidado de los temas que tienen que ver con la seguridad. Por la parte legislativa, son asuntos que han sido muy debatidas, y ahora sí ya termino con esto, han sido muy debatidas y tienen que ver con las reformas que se plantean o se tienen que plantear a los principales cuerpos normativos que regulan el crecimiento y el desarrollo y ordenación de las ciudades. El Código Urbano en el caso del Estado de Jalisco. En las reformas que se están planteando para el Código Urbano y en las que ha habido una participación muy importante de sectores de la sociedad civil, pues ahí se han planteado una serie de elementos que tienen que ver con lo que llamaríamos la institucionalización de la participación ciudadana. Hay muchas formas de consultar a los ciudadanos, por supuesto. Desde la más obvia, reunir gente en una plaza, comentar asuntos, en fin, hacer pequeños grupos de trabajo, hasta la institucionalización, que quiere decir utilizar los mecanismos de instituciones que le den cauce organizada a las múltiples opiniones informadas que pueden surgir de los segmentos organizados de la sociedad. Yo concluiría diciendo una experiencia que hemos tenido recientemente, sobre todo del último año para acá, en la participación intensísima que ha habido en una de estas instituciones que es el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, en el que un servidor participa como vocal de legislación y trámites, que es un organismo de consulta en el cual hay unas 14 organizaciones gubernamentales representadas, esto es de instituciones que tienen que ver con las autoridades, con el gobierno, y hay 27 instituciones
de la sociedad civil representadas allí. Colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, están asociaciones de vecinos, organizaciones sindicales, organismos académicos, la Universidad de Guadalajara está allí, por supuesto, el ITESO, están algunas instituciones, y faltan más que han solicitado su ingreso, como Somecites y algunos otros, que espero pronto estén ya considerados, grupos como el Parlamento de Colonias, en fin, algunos otros, porque esa considero yo que es una vía muy importante, más que la expresión espontánea, que también hay que captarla, de los ciudadanos directamente en su colonia, en su barrio, es sobre todo esta articulación, esta organización de las opiniones y de las propuestas concretas que vayan decantándose en acciones concretas también de gobierno, ya sea de administración o de legislación. Esto ha permitido generar una propuesta que en pocos días espero estar presentando ya al Pleno del Congreso del Estado, una propuesta de iniciativa de reforma integral del Código Urbano que no contendrá las ocurrencias que pueda tener un legislador que de repente se siente iluminado y dice, pues yo creo que las ciudades deben ser así, esa, sino que contenga el fruto de la reflexión, del debate y del análisis que provienen de una enorme cantidad de actores que sobre todo cualitativamente tienen algo que decir. Hay que tenerle miedo también a esa idea de que la simple opinión de los ciudadanos toda es valiosa por igual, porque pues habrá muchos que de muy buena fe opinen, pero quizá su opinión, si no conoce de los temas sobre los que hay que opinar, no siempre es conveniente que esas opiniones realmente puedan tener un cauce, ¿no? A lo mejor podría ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, no quiero alargarme más, creo que estas reflexiones en términos generales, estos nuevos abordajes que está teniendo el tema de la seguridad, concluyo con esta, digamos, mi conclusión sería, habría que pensar ciudadanos y autoridades en un esquema de gobernanza que articule desde la base quizá más atomizada de los ciudadanos, promoviendo esfuerzos de organización de esa opinión de los ciudadanos y a través de su institucionalización para finalmente establecer modelos de gobernanza que permitan que las autoridades cumplan con su función sin la preocupación o hasta donde se pueda, con la menor preocupación de que a veces cumplir con la aplicación de la ley y hacer cumplir la aplicación de la ley requiere sí protocolos, requiere sí una serie de elementos, pero ni modo, a veces cuando hay que utilizar la violencia organizada y legítima del Estado, los ciudadanos no debemos temer a que esta violencia sea ejercido dentro de todos los cánones que ya están establecidos por las instituciones que se ocupan del tema de los derechos humanos y todo, pero no caer en el extremo de que a veces pues es difícil intervenir para hacer valer el derecho de terceros, el derecho de los ciudadanos, porque finalmente en muchos cuerpos de seguridad hay la impresión de que sale más caro el caldo que las albóndigas. Nadie quiere verse en el siguiente episodio tras las rejas porque intentó hacer las cosas que correctamente debe hacerlo. Hay que entender ese tipo de reclamos y hay que entender, por supuesto, que la construcción de la seguridad ciudadana es un asunto que debe involucrar a todos los ciudadanos, a las autoridades en un esquema de gobernanza. Muchas gracias. En verdad, estratégica las palabras de nuestro primer ponente, el diputado José Trinidad Padilla López, quien presentó el trabajo titulado Planeando Ciudades Seguras, retos de la legislación y de las políticas públicas. Nos ha invitado a reflexionar acerca de la importancia que tiene la planeación urbana y el desarrollo sustentable, la cultura local y sus valores, la evolución de los diferentes conceptos de la seguridad, como seguridad nacional, seguridad pública, seguridad humana, hasta llegar a la construcción de la seguridad ciudadana. El peso específico de las políticas públicas que alimentan a la gobernanza urbana,
los niveles de eficiencia y eficacia de la función policial, la medición correcta de la planeación urbana formulada por los arquitectos, la puesta en marcha de una nueva cultura social construida en términos del civismo tradicional que genere ciudadanos educados para la democracia, la responsabilidad ciudadana que debe despertarse frente al diseño de las ciudades con desarrollo sustentable, las ciudades compactas, los desarrollos verticales con impactos sustentables y la participación ciudadana en los microespacios a título de esquemas de gobernanza. Así, concluyó que el legislador debe buscar la institucionalización de la participación ciudadana, así como garantizar que las opiniones de los expertos caigan en tierra fértil dentro del Código Urbano actualizado. Agradeciendo al diputado José Trinidad Padilla López su intervención, voy a pasar a tener el honor de presentar ante ustedes al señor maestro don Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien se desempeña actualmente como fiscal general del Estado de Jalisco. Señor fiscal general, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara. Además, es experto en seguridad pública, avalado por la Policía Nacional Francesa y la Secretaría de Gobernación en 1993. Obtuvo el diplomado en Criminología Clínica por la Policía del Estado de Jalisco, así como los diplomados en Criminología y Derecho Penitenciario en 1994 y en Psicología Criminal y Forense en 1996 por la Universidad de Guadalajara. Es además técnico en manejo de artefactos explosivos improvisados por la Policía Nacional de Colombia en el año 2005 y técnico en desactivación de artefactos explosivos por la Guardia Civil Española en 2006. Se ha especializado también en diversos temas a través de los siguientes cursos internacionales: Administración Policial por la Academia de Policía Canadiense de la Real Policía Montada de Canadá en el año 2000. Negociación en Crisis por la Policía de San Antonio, Texas. Comandantes de grupos antinarcóticos por la Academia de la DEA en el año 2003. Manejo ejecutivo de escuadrones antibombas por el FBI y el Ejército Norteamericano en Huntsville, Alabama, en el año 2003. Desarrollo ejecutivo para los cuerpos de seguridad impartido por la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia, en 2006. Manejo de artefactos nucleares, radiológicos y químicos por la Guardia Civil Española en 2006. Se ha especializado también en el tema de contraterrorismo a través de los cursos impartidos por la Guardia Civil Española en 2008, por la Agencia de Mejoramiento de la Policía Nacional de Scotland Yard en 2009 y por el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa en los Estados Unidos en 2011. De igual forma destaca el curso de Fundamentos de Terrorismo, impartido por la Academia Federal de Entrenamiento de las Fuerzas de la Ley de Seguridad Nacional en Glencoe, Georgia, en el año 2009, así como el de Terrorismo y Contrainsurgencia, impartido por el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa de los Estados Unidos en 2012. A la fecha, lo señalado, se desempeña como fiscal general del Estado de Jalisco. Entre otros reconocimientos, ha recibido en 2007 por la Administración General de la DEA, la titular Karen Tandy, por haber creado la primera agencia especializada en atención a denuncias ciudadanas por el combate a la distribución al menudeo de drogas en el año 2007. En 2008, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, por la seguridad brindada durante su visita a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. En 2009, por el Servicio Secreto de los Estados Unidos de Norteamérica, por el mantenimiento de la seguridad y el orden durante la visita del presidente Barack Obama a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con motivo de la Cumbre de Líderes de Norteamérica. En 2010, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, por la seguridad brindada en la reunión de plenipotenciarios en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En su experiencia laboral, es importante mencionar en estos términos, que de 2007 a febrero de 2013 fungió como secretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. Sin más preámbulos, ruego a todos ustedes se sirvan recibir con un aplauso a nuestro ponente. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Es importante hacer un análisis del tema que hoy nos une. Y yo quisiera hacer una pequeña reflexión.
Hace no mucho tiempo estuve en una comunidad wixárika que no pasarían más de 20 casas. Eran 20 casas en una zona muy bonita, en una montaña, una zona rural. Si partiéramos de la base que el hacinamiento y que la forma en que se están construyendo nuestras ciudades son la causa de la inseguridad, pues me habría encontrado con gente feliz y con gente sin ninguna problemática. Y les quiero comentar que hay problemas en esa comunidad. Yo sostengo que la problemática muchas veces, como lo dije en mi participación anterior, somos los seres humanos. Desde que iniciamos la convivencia, desde que iniciamos como seres gregarios, nos empezamos a unir, pues las sociedades han tenido problemas de una u otra forma. Claro que hay problemas en donde nos reunimos y nos unimos sin ninguna presencia de la autoridad. Veamos hoy la problemática que se tiene en las favelas, por poner un ejemplo. Un lugar que fue creciendo sin recursos, sin presencia del Estado y que poco a poco se fue perdiendo el control. Si bien es cierto que tenemos que buscar cómo darle a nuestra sociedad un mejor acomodo, es indispensable que empecemos a retomar los valores que son fundamentales para cualquier convivencia. Yo hablaba sobre la impunidad. Volvemos al caso. Muchas veces queremos que se aplique la ley en el vecino cuando tira la basura. Muchas veces queremos que se aplique la ley en otra persona, pero no en nosotros cuando violentamos las reglas sociales. Es muy importante hacer una reflexión en este sentido. La ley tiene que ser igual para todos y se tiene que aplicar no a unos sí y a otros no. Puse una frase que para mí es indispensable. El Leoluca Orlando es un luchador social italiano que hizo frente, era un juez, es un juez que hizo frente al problema de la mafia siciliana. Él ponía el ejemplo de la carreta de 2 ruedas. ¿Cuál era el ejemplo que él ponía? Que las 2 ruedas significan el Estado y la sociedad. Si una de estas ruedas no gira, lo único que vamos a hacer es estar dando vueltas en círculo. Si una rueda gira más rápido que otra, va a desbalancear el movimiento de esta carreta. ¿Qué es lo que él decía? Lo ideal es que las 2 ruedas giren al mismo tiempo. Que tanto la sociedad como el gobierno vayan al mismo ritmo. Tenemos que empezar a entender, como ya se dijo, que todos tenemos una responsabilidad. Tan somos responsables la autoridad de imponer la ley, como la sociedad de acatar los ordenamientos sociales. Vamos a platicar un poquito lo que, desde nuestro punto de vista, la seguridad pública. La seguridad pública es la obligación que tiene el Estado sobre este mantenimiento de la ley. La seguridad ciudadana es el integrar a la sociedad desde diferentes puntos de vista, participación ciudadana, desde muchos ángulos, en esta procuración de la paz y de la seguridad para la ciudadanía. Aquí vemos que la Constitución mexicana nos habla sobre lo que es la necesidad de la fuerza pública y de la seguridad pública y de la policía. Yo he sostenido en algunas pláticas que nosotros tenemos un pequeño desfase de 2 siglos. La Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1771, francesa,
ya habla de la seguridad pública como un derecho del ciudadano. Y nosotros tuvimos que pasar poco más de 2 siglos, ya que hasta 1991, si mal no recuerdo, es la primera vez que en la Constitución de México se hace mención del derecho a la seguridad pública como un derecho en nuestro país. Entonces es importante que analicemos todo esto. Somos una policía, podríamos decir, joven comparada con otros lugares. Los 3 niveles de gobierno que tenemos, que es la policía municipal, que se encarga básicamente de la convivencia social, de la convivencia en nuestras comunidades, el orden público, el reglamento de policía y buen gobierno, que muchas veces es uno de los más vulnerados. Luego la policía estatal, que es una policía que se encarga de los delitos, y ahora sí el ataque a los delitos del fuero común y el ataque a las conductas que ponen en riesgo la seguridad del Estado. Aquí hay que hacer un análisis también. En nuestro esquema de seguridad estaba muy bien separado lo que era la policía preventiva, que era una policía que salía a la calle a prevenir los delitos, a tratar de que no se llevaran a cabo los delitos, y la policía investigadora. Yo lo dije durante muchos años, nadie investigaba para prevenir. Hasta hace poco el esquema de seguridad pública en nuestro país no se contaba con órganos de inteligencia, no se contaban con órganos que se dedicasen a investigar para la prevención. La policía uniformada únicamente estaba en las calles tratando de detener a la persona en flagrancia. Y la policía investigadora, ministerial, o como le quieran llamar, iniciaba su actuación únicamente hasta que ya había una denuncia. No había una policía que generara inteligencia, no había una policía que empezara a buscar los problemas sociales que pudieran derivar en un delito. Hoy, por fortuna, esto va cambiando en nuestro país y se ha ampliado este concepto, ¿no? Pero por ahí yo creo que podemos darnos cuenta del por qué se crecieron tanto estos grupos delincuenciales que hoy tenemos en nuestro país. Bueno, algunos esfuerzos que tenemos para integrar lo que hoy es la seguridad ciudadana. El Consejo de Seguridad Nacional ya suma ciudadanos que están participando en las tareas de la seguridad pública, en aportaciones importantes en materia de seguridad pública. Se están haciendo las conferencias nacionales, tanto de procuradores como de seguridad pública, los consejos locales e instancias regionales de seguridad pública, todo ello con la finalidad de darle más participación a los gobiernos municipales, estatales, como voceros de cada uno de sus estados o de sus municipios, ya que somos los encargados de llevar la voz de todos nuestros gobernados. Ya lo dijimos, la seguridad pública y la seguridad ciudadana no es una tarea únicamente de la policía, es una tarea que nos compete a todos. Desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que es un ente ciudadanizado que busca unir esfuerzos en materia de seguridad pública, los consejos regionales, donde se invita a los presidentes municipales, donde como representantes de cada uno de sus municipios, el secretariado ejecutivo, los cuerpos de seguridad y el poder legislativo, que todos somos entes que buscamos la seguridad, no solo la seguridad pública, sino hoy hacer un cambio para una seguridad más ciudadanizada. Hoy en Jalisco tenemos una iniciativa, porque hay que partir de una base. Yo comparo mucho la seguridad pública con la salud. Si nosotros estamos enfermos, tenemos que aplicar siempre buscamos un especialista y tenemos que saber de qué estamos enfermos para podernos curar. No hay un solo médico que con el solo hecho de pararnos enfrente de él, a menos que sea algo muy evidente, nos diga de qué estamos enfermos. Hoy estamos buscando tener presencia en todos los municipios del estado.
para tener un diagnóstico adecuado de cuáles son las problemáticas de seguridad que tenemos en nuestro estado. Tenemos que tomar en cuenta, ya hemos hablado mucho de Colombia, hay mucho que aprenderle a nuestros hermanos colombianos en esta lucha. Muchas veces parecería que no queremos aprender en cabeza ajena, queremos cometer los mismos errores. Colombia ha transitado por muchos años de problemáticas de seguridad. Tenemos mucho que aprenderle a Colombia porque han pasado por muchos problemas. Hay muchos experimentos como el de Antanas Mocus, que son situaciones en las que invitan al ciudadano a reflexionar en lo que se ha hecho mal. Aquí vemos un mapa de lo que es el nuevo modelo de seguridad de nuestro país. Vemos que hay algunos estados que ya estamos teniendo avance en mando único, ya se está aplicando lo que es el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Aquí hay algunos de los que ya inclusive vemos las reformas, los que están en rojo, ya están cambiando a lo que es el nuevo sistema de las fiscalías generales, que es un nuevo esquema, ya no es la procuraduría como era anteriormente, hoy son fiscalías. Pero yo siempre lo he dicho, no únicamente se necesita un cambio de nombre para que haya un cambio real. Se necesita un cambio de mentalidad, se necesita un cambio de acercamiento social, se necesitan muchas cosas para que haya un cambio real en el esquema de impartición y procuración de justicia. Este es el nuevo esquema de la Fiscalía. Estamos divididos en una Fiscalía Central, que es la que se dedica a la zona metropolitana y al combate a los delitos de alto impacto, en una Fiscalía Regional que busca darle igualdad a todo el interior del Estado. Ya no hay una diferenciación entre la atención que deba de tener un Ministerio Público al interior del Estado de la atención que debe de tener un Ministerio Público en la zona metropolitana. Una Fiscalía de Derechos Humanos es una innovación muy importante. Hoy el gobierno del Estado está preocupado por cumplir y hacer cumplir los derechos humanos por parte de los servidores públicos. Una Fiscalía de Reinserción Social, que es la encargada del manejo de reclusorios y de buscar que la gente que está dentro de estos reclusorios se reintegre poco a poco a la sociedad. Y el Comisionado de Seguridad Pública, que es el que tiene bajo sus órdenes a todas las policías de índole estatal. Como ya decíamos, también tenemos el esquema nuevo, que es la Fuerza Única, que es un apoyo para los municipios. Mucha gente me ha dicho, entonces usted ya tiene el mando de todas las policías. Dentro del análisis y del esquema municipalista que tenemos en nuestro país, estamos conscientes de que los presidentes municipales no se pueden ni se deben de quedar sin una fuerza de seguridad pública. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos con la coordinación de los presidentes municipales una fuerza estatal que esté reforzando las acciones de los presidentes municipales. No dejamos a los alcaldes sin fuerza de seguridad, pero sí reforzamos a los alcaldes con una instancia de seguridad pública que tenga mayor capacitación y mayor reacción. Bueno, son algunas de las acciones que hemos tomado para esta fuerza. Los controles de confianza que hoy en día están muy en boca de todos, que hay muchas dudas, pero yo sí les quiero comentar algo. Es mejor tener este esfuerzo que no tener nada. Mucha gente me ha dicho que si la baja que vamos a dar de elementos que pudieran estar vinculados con el crimen organizado no va a venir a vulnerar la seguridad del Estado. Yo les digo que hoy tenemos detenidos policías que activos entregaron gente inocente al crimen organizado. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo, es mejor tener a un delincuente 100% identificado como delincuente
a estar creyendo que es a un aliado y que lo único que está haciendo es trabajar para el otro lado. Es preferible tener gente confiable del lado de la autoridad que tener esa duda, ¿no? Nunca podríamos actuar ni trabajar en forma tranquila y adecuada con ese tipo de dudas. Bueno, en lo que es el nuevo sistema penal acusatorio, es un sistema que ya en Jalisco se está echando a andar. La Universidad de Guadalajara ha tenido un importante papel en la capacitación, hay que reconocer y agradecer esto, y poco a poco vamos a ir viendo los beneficios. ¿Por qué? Porque los ciudadanos quieren más transparencia en los procesos, los ciudadanos quieren ver que las cosas no se llevan en la oscuridad de un juzgado, en la oscuridad de un altero de papeles, quieren ver que un juicio se puede dar a la luz pública y que no hay una complicidad entre una autoridad u otra, o que no hay un mal manejo de una autoridad hacia la impartición o procuración de justicia. Bueno, la participación ciudadana en Jalisco está prevista por el artículo 34 de la Constitución Política Estatal y nos habla en la fracción tercera de la seguridad pública, los derechos humanos. Entonces, este tema no debe de ser nuevo para nosotros. La participación ciudadana tiene que darse, pero para que se dé la participación ciudadana tiene que acabarse con el miedo que tiene el ciudadano de denunciar, el miedo que tiene el ciudadano de participar. Esta es una lucha constante y es una lucha muy importante. El delincuente en muchas ocasiones quiere dañar la credibilidad de la autoridad. El delincuente es el que gana más si hay una desconfianza del ciudadano hacia la autoridad. Hoy vemos que hay muchos ataques de la delincuencia organizada y no solo de forma física, sino también en medios de comunicación que quieren hacer que el ciudadano dude cada vez más de la actuación de la sociedad. Por eso para nosotros como Fiscalía y como autoridad es importante que el ciudadano se sume. Pero al igual que en Colombia, primero tenemos que pacificar y tenemos que quitarle el riesgo a esta participación ciudadana. Hoy estamos inmersos en esa tarea, estamos sumando la denuncia anónima, ya sea por vía telefónica, por vía correo electrónico, pero aún así la ciudadanía tiene temor. Yo le digo a la gente, no me hables de tu celular, háblanos de un teléfono público. Busca la forma de generar un correo electrónico para tener ese contacto con la ciudadanía, pero la gente tiene temor y no es para menos. Hoy el problema que vivimos, la virulencia y la violencia que están teniendo los grupos de delincuencia organizada generan este temor. Tenemos que ir recuperando poco a poco la confianza, tenemos que ir recuperando poco a poco los espacios públicos para que podamos hacer realidad esta unión, como lo vimos en la carreta, que es la unión de la sociedad y la autoridad para acabar con la delincuencia. No hay otro camino más que ese tipo de unión. Hay varias asociaciones civiles que se han estado sumando y que son importantes actores hoy en nuestro país. Tenemos que ser críticos constructivos. Yo creo que ya México está cansado de los críticos destructivos. Esas gentes que únicamente ven lo que está mal, pero no aportan el cómo caminar, el cómo avanzar. Sabemos que hay cosas que están mal y que se tienen que corregir, pero muchas veces necesitamos también que haya ese aporte, que haya esa colaboración entre la sociedad civil y la autoridad. Bueno, yo creo que no me quiero extender mucho, a mí me gusta más que nada que esto sea un diálogo, me gustaría escuchar
sus opiniones, porque lo vuelvo a repetir, este es un trabajo que en ningún país del mundo la autoridad por sí sola, en un régimen democrático, ha podido ganarle la batalla a la delincuencia por sí sola. Es un trabajo de sociedad y gobierno que desde la Fiscalía estamos dispuestos a seguir luchando para la tranquilidad de nuestro Estado. Yo les agradezco mucho la invitación y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias. Agradecemos la ponencia presentada por el maestro don Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, titulada Seguridad Ciudadana, Función Policial y Bien Común, en la cual se sirvió reflexionar acerca del espacio de acción de la policía en México, tanto federal como estatal y municipal. Criticó que antes nadie investigaba para prevenir, únicamente buscaban combatir la flagrancia. Segundo, también reflexionó en la importancia y trascendencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la implantación y desarrollo del Mando Único de Policía, la adopción del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ahora con Fiscalía General. Consideró los efectos de la prueba de control de confianza en la policía, ponderó la importancia del buen desempeño policial, ahora en el nuevo sistema de justicia penal. Mencionó la importancia que tiene trabajar en la positivación de los principios de la participación ciudadana en el rubro de derechos humanos, seguridad pública, comunicaciones, vialidad y transporte, en los términos del artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado. Y, finalmente, encomió la importancia de recibir opiniones oportunas de las asociaciones civiles y de las ONGs, entre otros mecanismos de participación ciudadana. Con ello, proponemos pasar sus comentarios a efecto de formular preguntas a nuestros ponentes por escrito, en términos razonables, para poder realizar de manera breve una sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, perfecto. Sí. En este momento tenemos algunas que le han formulado al licenciado José Trinidad Padilla López, nuestro primer ponente, y vamos a ver, están entregando algunas otras. Muchas gracias. Daré lectura a algunas de las preguntas que han llegado hasta esta mesa con el propósito de que las reflexionen nuestros ponentes. Pregunta la maestra Blanca Azucena González López de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana. ¿Cuál es el límite dentro de la legalidad en el cual un ciudadano educado puede hacer valer su derecho para organizar e implementar estrategias de movilización social en contra de las autoridades gubernamentales? Otra de la Licenciatura en Economía, David Israel Vázquez Pérez. Pregunta: ¿de qué forma se podría llegar a dar recursos de manera óptima a las personas para cambiar su condición de marginalidad y propiciar una sociedad más igualitaria, cuando los burócratas que están en el poder, dice, en algunas ocasiones carecen de ética, la cual también ellos deberían tener? ¿Cuál sería su respuesta o qué propone para corregir esas perturbaciones del sistema? Otra pregunta: ¿qué está haciendo la Fiscalía para lograr la permanencia de sus elementos y evitar que ese talento policíaco corra hacia la delincuencia?
aquí. ¿Qué está haciendo también la Fiscalía en materia de capacitación en materia de derechos humanos para sus funcionarios? ¿Cuál es la principal acción a realizar para disminuir la inseguridad y cuánto se considera podría reducir la misma en porcentajes? Hablando de seguridad ciudadana, ¿qué tiene que hacer el Estado para controlar a la policía? De acuerdo con una educación con valores y ética para fomentar mejores ciudadanos, ¿de qué manera se puede educar a una mayor población y extender así la formación a los mismos ciudadanos marginados de la sociedad? Preguntan, ¿estos modelos de gobernanza urbana sirven para prevenir delitos de cuello blanco, que son los que posiblemente mayor impacto negativo tienen en la sociedad? ¿Qué estrategias utilizarán para incluir la seguridad vial para el peatón y ciclistas? ¿Ya se tiene algo al respecto? Bien, creo que en términos generales las demás coinciden más o menos en el mismo punto de vista. Señores ponentes. Bueno, a ver, vamos a empezar con algunas de las que supongo van dirigidas a un servidor. No sé si entendí bien la pregunta. Pregunta a alguien que cuáles son los límites de la legalidad para la manifestación de los ciudadanos frente a las autoridades cuando hay algo por lo que hay que comentar. Bueno, obviamente que en un Estado de Derecho la manifestación de las oposiciones a medidas del gobierno comportan un abanico muy extenso, ¿no? Desde la oposición que formalmente puede ser canalizada a través de instituciones, a través de las oficinas que normalmente tienen los distintos niveles de gobierno para recibir justamente quejas, planteamientos, denuncias, etcétera, que eso sería deseable que siga siendo utilizado, pero efectivamente también está la movilización, la organización de los ciudadanos, la manifestación pública de su descontento, de su oposición a determinados asuntos, sean de diversa naturaleza, tomando las calles de la ciudad. Lo que yo creo, y creo que a todos los ciudadanos nos ha tocado en algún momento, en más de alguna ocasión, sufrir algunos de los daños colaterales de esta forma de manifestación, que es la de tomar las calles, pues lo deseable es que se haga con estricto respeto a lo que tendrían que ser derechos de terceros, esto es, derechos de los ciudadanos que no la deben ni la temen, pero que se ven afectados por el cierre de calles, por ya en casos extremos, el daño que a veces ocurre en el equipamiento urbano. Yo quiero pensar que lo deseable sería que obviamente no sea conculcada, no se podría conculcar un derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero lo deseable sería que lo hicieran tal como lo marcan desde la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en donde explícitamente establece que este tipo de expresión de los ciudadanos, este ejercicio del derecho de asociación y de libre tránsito y de expresión, ahí se juntan por lo menos esos tres derechos, tendrían que hacerse sin que esto tenga que ver, sin que con esto se dañen a terceros y respetando los cánones normales, digamos, de lo que sería deseable para una expresión de esta naturaleza. No el uso de violencia, o sea, la Constitución
prohíbe expresamente las deliberaciones o asociaciones armadas que con cualquier finalidad no están permitidas para los ciudadanos, deliberaciones o reuniones públicas, mucho menos armadas, ¿no? Y armadas, uno a veces piensa que cuando uno dice armadas, bueno, pues con que no lleve uno un rifle o una pistola, una cosa así, o un cuchillo, a lo mejor eso ya hace que esta deliberación o esta expresión no sea armada. Pero la práctica, por desgracia, nos han enseñado que muchas veces un simple objeto arrojadizo o un palo o una lata de aerosol con un cerillo, con un encendedor, se convierten en armas que pueden llegar a ser letales para otros ciudadanos y que mal utilizados, pues obviamente causan incluso daños, pérdida económica, pérdida de patrimonio para ciudadanos que no tendrían por qué sufrir este tipo de problemas. Por eso, parte de ese proceso de civilización o de recivilización y de reeducación del ciudadano tendría que comportar, entre otras cosas, esto: aprender a que la manifestación y la expresión del descontento pues no llegue a actos de violencia, a actos de vandalismo, como los que por desgracia vemos cada rato, actos de vandalismo que laceran o que vulneran derechos de terceros. Eso es lo que yo diría respecto de los límites que deben tener la manifestación y la organización ciudadana. Por lo demás, yo creo que es bienvenida toda muestra de organización social para expresar descontento, para expresar lo que se quiera manifestar frente a las autoridades. Es un derecho de los ciudadanos y yo creo que es un derecho que debería ser ejercido de una manera responsable. No sé si… Hace unos días hubo una manifestación que llamó mucho la atención. Fue una manifestación del Instituto Politécnico Nacional. La gente recogió la basura y a mí me causó me llamó mucho la atención que le hayan hecho tanto énfasis en la civilidad que hubo por parte de los universitarios del Instituto Politécnico en esta manifestación. En México hay cientos y cientos de manifestaciones diarias. ¿Y cuáles son las que se desbordan y las que salen a la luz pública donde hay un conflicto? Como ya lo dijo el diputado, tenemos que partir de una base. Nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Yo les preguntaría, ¿a quién le gusta que le rompan un vidrio en su casa? ¿A quién les gusta que le rayen el cancel o agredan a un familiar? Yo les aseguro que a nadie. ¿Por qué a veces no ver esto desde esa perspectiva? La mayoría de las veces vemos esto en tercera persona. Dios, uy, qué poco aguanta el que le quebraron el vidrio, uy, qué poco aguanta el que le rayaron la casa. A ver, pónganse en lugar de esa persona que es víctima también de un daño. Cualquier derecho de manifestación es válido y está inscrito en la Constitución, pero habla de los principios de que sea pacífica y ordenada. Y vuelvo a repetirlo, si para exigir un derecho transgredimos el derecho de los demás, ahí ya es cuando se pierde la legalidad de una manifestación. Y lo vuelvo a repetir, en México hay cientos de manifestaciones, pero las únicas que salen a la luz pública son donde hay un desorden. Yo creo que partiendo de esa base, mientras haya legalidad dentro de la manifestación, pues no hay ningún problema. A ver, hay otras que me gustaría comentar. Alguien comentó cómo propiciar una sociedad más igualitaria cuando hay muestras de que hay segmentos de la burocracia que no tiene ética y que transgrede ciertos principios que deberían estar observando. Así entendí que era un poco la pregunta. Bueno, yo creo que uno de los antídotos precisamente contra estos es mayor organización y participación de los ciudadanos.
No hay, por supuesto, una vacuna o un antídoto que previamente se le pueda inyectar a cualquier ciudadano que está en condiciones de ejercer una responsabilidad pública. Esto es, a alguien que de repente se convierte en burócrata o que se convierte, y me refiero a burócrata desde todos los niveles, no solamente a quienes tienen una responsabilidad directiva, sino también a quienes tienen una responsabilidad de atender al ciudadano que está del otro lado de una ventanilla. En todas partes se cuecen habas y en todas partes puede existir esa transgresión de ciertos valores y de ciertos principios éticos. Como no hay una vacuna que se le pueda poner a cada persona cuando se le contrata o cuando está en el servicio público, le diga, oye, pues te voy a inyectar aquí una vacuna para que no maltrates al ciudadano, para que no hagas cosas indebidas, pues la única posibilidad es que los ciudadanos sigan, en principio, denunciando actos de esa naturaleza, y el segundo al que se refería el señor fiscal en su conferencia, es uno de los principales elementos que tienen que ponerse en marcha y que forma parte de esa gobernanza, de ese modelo de gobernanza al que yo me refería entre ciudadanos y autoridades, que es un combate frontal a la impunidad. Allí donde no se castigan actos indebidos, pues se está premiando que esos actos indebidos sigan ocurriendo. Se dice más fácil de lo que se puede lograr, por supuesto, porque esto tiene que ver no solamente con una responsabilidad que tiene quien está de parte en la mesa, de parte del que está en el lado de la autoridad. Muchas veces ciertas acciones o ciertas conductas han sido cohonestadas o solapadas del otro lado de la mesa en donde está el ciudadano. Es un asunto que tiene que ver ciertamente con procesos de carácter cultural, tiene que ver con procesos de carácter educativo, pero también desde la parte de la autoridad con procesos de aplicación de sanciones puntuales que sean explícitas y que puedan ser aplicadas de manera tal que, aunque no se va a evitar que alguien en una de esas incurra a las caiditas en algún acto indebido, por lo menos se sabe que hay correctivos o se aplican los remedios en el momento en el que están ocurriendo de manera oportuna. Creo que tiene que ver justamente con un nivel de elevación gradual, paulatina, cultural, tanto de los ciudadanos como de la clase política que representa a esos ciudadanos. Yo siento que van junto con pegados. No podríamos tener o no esperaríamos tener un gobierno muchas veces como el que tienen los suizos si los ciudadanos no tienen cierto nivel de ciudadanía como los que tienen los suizos. Una cosa refleja a la otra. Sí, siento que la principal responsabilidad o quien tiene en un momento determinado la obligación de impulsar políticas para romper ese círculo vicioso está del lado de la autoridad. Eso también no hay que engañarnos. O sea, no puede ser tampoco un asunto de decir, no, pues mientras no se mejoren los ciudadanos, pues no esperen que la clase política sea mejor. No. La obligación de romper ese círculo claramente está del lado de la autoridad, claramente está del lado de quien tiene una responsabilidad explícita y formal para la cual jura además o protesta de cumplir con determinado código de ética, código de leyes, ¿no? Que si los modelos de gobernanza urbana sirven para delitos de cuello blanco, bueno, sí, teóricamente debieran servir. Los delitos de cuello blanco tal vez son de esos delitos que no causan un efecto inmediato en el ciudadano de hacerse sentir inseguro. Los delitos de cuello blanco, por definición, pues son aquellos que se cometen en la obscuridad, que suelen ser delitos patrimoniales de grandes niveles, de grandes alturas, pero que obviamente no tienen como consecuencia que los ciudadanos se sientan permanentemente amenazados. Pero cuando ocurren algunas consecuencias de un delito de cuello blanco, hay ciudadanos que sufren consecuencias terribles. Quiero pensar en el caso aquel de la famosa Caja Popular
que tenía cientos o no sé si miles de afiliados, que todos tenían sus ahorritos allí, etcétera, y como consecuencia de un delito concretísimo de cuello blanco, que en este caso fue fraude, que finalmente de nada sirvió. Agarraron, por supuesto, al delincuente, lo metieron detrás de las rejas, pero eso no le devolvió el patrimonio a todos los que se vieron defraudados, o tardaron mucho tiempo, creo que años, en que poco a poco ir tratando de recuperar un porcentaje de ese delito. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Contra delitos de cuello blanco no hay de otra, primero, más que fortalecer un Estado de Derecho con un sistema legal claro, con una aplicación transparente de ese sistema legal, por supuesto, y nuevamente en donde se combata la impunidad. No veo otra solución para resolver delitos de esa naturaleza. Y ahí tengo entendido ya las leyes sé que existen ya, leyes contra el lavado de dinero, toda una serie de disposiciones administrativas por parte de la Secretaría de Hacienda y de numeroso tipo de autoridades, pero ciertamente estos esquemas funcionan cuando es posible darles un seguimiento a este tipo de actos delictivos, ¿no? No sé. Maestro Nájera, señor diputado Padilla, esta mesa sufre los efectos de la dictadura del tiempo y les ruega su disculpa para cerrar. Agradecemos en nombre de los organizadores, tanto al señor diputado José Trinidad Padilla López como al señor maestro don Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, sus valiosas participaciones y la presentación de sus ponencias, y les entrega estos reconocimientos, rogándoles a los asistentes un fuerte aplauso. No hay receso, señores. Seguimos inmediatamente con la siguiente mesa. Por favor.